Hoy vamos a hablar un poco sobre consumo energético responsable, ¿verdad? Y el respectivo impacto ambiental que este tiene, ¿verdad? O que podría tener un consumo energético irresponsable. Y pues bueno, prácticamente uno de los temas centrales que vamos a tratar es eficiencia energética, ¿verdad? Entonces, como les decía, a mí me gusta centrar este tema, ¿verdad? O tratar de enfocarlo por el lado de eficiencia energética, ¿verdad? ¿Por qué? ¿O por qué es importante el tema de eficiencia energética? ¿Cuál sería, digamos, la relación que existe entre el tema de consumo de energía eléctrica y algún posible impacto ambiental que podría surgir de un uso inadecuado, ¿verdad? De este recurso? ¿Qué les puedo mencionar? El cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad o la contaminación de aire, agua y suelo son algunas de las más graves consecuencias o manifestaciones que se pueden generar por un uso inapropiado o ineficiente, ¿verdad? Del recurso energía, ¿verdad? Y quiero también que tomemos en cuenta que al hablar de energía, no solo nos vamos a referir en este caso a energía eléctrica, a consumo de kilovatios hora como tal, sino también todo uso de otros recursos energéticos, ¿verdad? Como puede ser el caso de la energía térmica o en ese caso, pues el uso y la quema de combustibles, ¿verdad? Principalmente combustibles fósiles. Entonces, algunas alteraciones que ocurren en el medio ambiente por no llevar una adecuada gestión energética podemos encontrar, ¿verdad? El tema de la calidad de aire, ¿verdad? Si estamos en un proceso de combustión, en un proceso de quema de alguna biomasa o algún proceso de incineración, por ejemplo, de desechos, si no se tienen los controles adecuados, si no se tienen las medidas preventivas respectivas, vamos a tener como resultado una mala calidad de aire, ¿verdad? A la salida de nuestras chimeneas o de nuestros puntos de emisión. Podría presentarse también un caso de contaminación del agua, del suelo también, a través de, por ejemplo, residuos peligrosos, ¿verdad? O combustibles, ¿verdad? Un derrame de combustibles podría llevar a uno de estos tipos de contaminación, ¿verdad? La quema de combustibles fósiles es uno que por consecuencia tiene otros de estos efectos negativos y también en consecuencia la quema de combustibles, pues a veces fósiles y a veces otro tipo de combustibles también nos lleva a una degradación en la capa de ozono. Entonces, no son las únicas, ¿verdad? Pero en general son algunas de las consecuencias o alteraciones que podrían ocurrir en el medio ambiente cuando no se gestiona de una manera adecuada tanto la energía eléctrica como la energía térmica o el uso de combustibles que nosotros tengamos. En Guatemala, pues sí tenemos algo de normativa, ¿verdad? En cuanto a eficiencia energética. Actualmente tenemos la política nacional de eficiencia energética trazada para el 2023 y 2050 a través de un acuerdo gubernativo. Y pues esta prácticamente lo que hace es promovernos el uso eficiente, ¿verdad?, de recursos naturales y la energía, a la vez que se fomentan las fuentes de energía renovable y se busca lograr, ¿verdad?, o tratar de acercarse más hacia la autosuficiencia energética del país. Entonces, esta ha sido una iniciativa clave para el tema de desarrollo sostenible energético y pues también de alguna forma relacionada a la protección del medio ambiente. Cuando nosotros promovemos el uso eficiente de la energía, pues también contribuimos a una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que se protege el medio ambiente de esta forma y también se reduce el agotamiento de recursos naturales cuando trabajamos con combustibles fósiles y la contaminación asociada tanto a su extracción como también pues a su procesamiento, explotación y quema de esos combustibles ya que están procesados. Entonces, esto surge de un punto bien importante que, pues sí, la relación, o como yo lo veo, la relación más directa que tiene el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, y el tema ambiental o los impactos ambientales
es a través de la matriz energética del país, ¿verdad? ¿Por qué? Vean, si nosotros analizamos la matriz energética de Guatemala, ¿verdad? Específicamente, esto todavía es una realidad. Actualmente, más del 50% de la demanda anual de energía, ¿verdad? No energía eléctrica, sino energía en general, ¿verdad? Estamos hablando energía para cocinar, por ejemplo, o para obtener calor, se obtiene a través de leña. Entonces, pues esto es más ocurrente, ¿verdad? Es más común que ocurra en áreas rurales, pero no está limitado a eso, ¿verdad? Pues la verdad que por el tamaño, ¿verdad? Que se utiliza este recurso a nivel país, es que esto representa una porción tan importante del balance energético global del país de Guatemala. Si ustedes ven, por ejemplo, esta otra gráfica, ¿verdad? O esta otra representación gráfica, este no es el balance energético más reciente. Actualmente ya tenemos disponible la información para el de 2024, pero es por propósitos de ejemplificación más que todo. Y acá quiero que vean que, por ejemplo, primordialmente, perdón, tenemos la leña con casi un 57%. De este lado, la electricidad, si se dan cuenta, es relativamente pequeña en cuanto a lo que representa, ¿verdad? Para suplir consumos energéticos. O sea, si se dan cuenta de toda la energía, entre comillas, que se consume en el país, únicamente el 8,53% representa energía eléctrica. Eso quiere decir que hay todo otro abanico de actividades, ¿verdad? Que se realizan y que también demandan un consumo de energía, pero no es energía eléctrica, ¿verdad? Sino es puramente energía térmica, ya sea para cocinar, para calefacción podría ser, o principalmente para transporte, para vehículos o para operación de equipos de combustión estacionarios también, como es el caso de los combustibles. Entonces aquí tenemos en proporciones pues un poco menores también el GLP o gas licuado de petróleo, tenemos también la gasolina, el queroseno y tenemos este otro bloque que de este lado está representado en gris. Acá a la derecha lo ampliamos, ¿verdad? Y vemos de que ese conlleva principalmente lo que es diésel, búnker y coque de petróleo, ¿verdad? Que sería prácticamente carbón, ¿verdad? El uso de un carbón para ya sea generación de energía o generación de vapor en una planta térmica. Entonces, el tema de la política energética es importante, ¿verdad? Ya que nos ayuda, ¿verdad? A contemplar cómo se abordan los distintos problemas, ¿verdad? Que existen en el país y cómo poder trazar metas y obtener resultados que se puedan cumplir tanto a mediano como a largo plazo, en cuanto a la reducción, la mitigación y el control de estos recursos energéticos. Entonces, ya generalizando, ¿qué es la eficiencia energética? ¿A qué nos referimos con eficiencia energética? La eficiencia energética va a ser la forma de nosotros obtener el uso mínimo de energía para obtener una mayor cantidad de producción sin descuidar los estándares de calidad que nos establezca el proceso o el producto. Entonces, si se dan cuenta, es la definición más básica que existe de eficiencia, ¿verdad? Eficiencia se traduce a obtener el mismo o un mejor resultado a través de las mismas entradas o menos entradas o menos uso de recursos, ¿verdad? Entonces es optimizar lo que tenemos para obtener el mismo resultado o un resultado más productivo, digamos. Entonces, ¿cuáles serían los pasos, ¿verdad? ¿Cuál sería una secuencia lógica que nosotros podemos tomar en cuenta para evaluar la eficiencia energética? Entonces, esto es principalmente de lo que va a tratar el webinar de hoy, pues es darle algunas ideas prácticas, ¿verdad? Y cuáles son estos pasos que podemos ir implementando para lograr obtener mayor eficiencia energética y por lo tanto, bueno, obviamente una reducción en los costos asociados al consumo de energía, pero también un impacto ambiental positivo a través de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero
ya sean directas si estamos hablando de combustibles o indirectas si estamos hablando de energía eléctrica como tal. Entonces, en general, ¿verdad? Tenemos tres pasos que podrían verse tal vez análogos, ¿verdad? A otros esquemas, por ejemplo, de calidad u otros esquemas de sistemas de gestión, ¿verdad? Pues en general tratamos de seguir esa misma línea y el tema de eficiencia energética, de alguna forma nosotros lo amarramos también con los sistemas de gestión de eficiencia energética, que son los que están establecidos en la norma ISO 50001. ¿Verdad? Aquí no vamos a profundizar tanto en eso, pero pues la metodología sí va por esa línea. Entonces, en primer lugar, necesitamos recopilar de una forma muy detallada la información de uso de energía que se tiene en las instalaciones en cuanto a los equipos de trabajo que se utilizan y los combustibles, también distintos combustibles utilizados, así como la función o el uso que se le dé a cada uno de ellos. El siguiente paso sería pasar a una recolección o una recopilación de información detallada ya sobre los comportamientos y actitudes del personal. Entonces aquí estamos hablando un poco más sobre el uso de la energía, ¿verdad? Es decir, tenemos cierta cantidad de equipos de iluminación, de motores eléctricos, de compresores, de aires acondicionados, etcétera. Pero no es lo mismo tener esa capacidad instalada de equipos, ¿verdad? Que el uso que se les dé en la práctica o el mal uso que se les podría dar en la práctica a esos equipos, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando también de buenas prácticas, de hábitos de uso, ¿verdad? Del personal, de los colaboradores, operadores, etcétera. Como también de las capacidades técnicas que tienen los equipos en sí, ¿verdad? Es decir, la potencia, ¿verdad? La potencia nominal que dichos equipos manejan. Al final, nosotros pretendemos llegar ya a un punto de análisis donde la información recopilada nos va a poder brindar ciertos datos estratégicos que luego nos sirven pues ya para tomar acciones de mejora, sustitución de ciertas tecnologías, implementación de nuevos procesos, automatización, sistemas de control o también tecnologías de energía renovable, ¿verdad? Como podría ser ahora lo más común, el uso de solar fotovoltaica o también en menor proporción el uso de pequeñas plantas eólicas o microhidros, ¿verdad? También son casos que se dan o donde en Guatemala tenemos el recurso para poder aprovechar esas tecnologías. Entonces, en la primera etapa, digamos, de recopilación de información, nosotros queremos conocer el tipo y la cantidad de energía que se consume en cada instalación o en cada categoría, ¿verdad?, de equipos que se utilizan. Por ejemplo, en tema de iluminación o alumbrado, con los temas de climatización o aire acondicionado, o centrado en los equipos que se utilizan en sí, como por ejemplo compresores, motores eléctricos, ventiladores, por ejemplo, bombas, etcétera. También queremos saber la información detallada nominal o los datos de placa de cada equipo con el que se trabaja o por lo menos tomar una muestra significativa cuando se tienen pues una cantidad bastante elevada o repetida de equipos similares. Uno de los elementos principales, ¿verdad?, con el que comenzamos al momento de recopilar la información es la factura de energía eléctrica, ¿verdad?, que es uno de los insumos pues, más básicos con el que contamos, pero uno tal vez que a veces pudiera no dársele la mayor importancia o donde a veces hay detalles que pudieran pasarse por alto y que nos están costando, ¿verdad? Pues principalmente dinero, pero también recursos o ineficiencias que pudieran estar ocurriendo en el proceso. De manera muy general, la verdad, no nos vamos a meter a ver todos los detalles, ¿verdad?, que existen en una factura de energía eléctrica, porque eso es parte de otro curso que nosotros brindamos, ¿verdad?, que es específicamente sobre gestores de desempeño energético. Pero de manera muy general, en el tema de la factura, estos son algunos de los componentes que van a entrar en juego. Aquí no aparece el uno en el listado, pero el uno es el cargo fijo, ¿verdad? Que es un cargo fijo que pues
tenemos por ser cliente dentro de cierto esquema o dentro de cierto tipo de tarifa, ¿verdad? Entonces, para cierto tipo de cliente o de tarifa, tenemos un cargo fijo, ¿verdad? Ese no cambia mes a mes. Y es algo sobre lo cual pues no tenemos mayor control, entonces no tiene mucho sentido ahondar en eso. Pero de ahí hablamos, por ejemplo, del tipo de tarifa, los distintos consumos de energía que existen en en los distintos esquemas horarios, ¿verdad? En punta o en hora pico, como se le conoce más comúnmente, consumo de energía en el área intermedia o en el área valle, ¿verdad? Que son las horas de la madrugada. Esto acaba de cambiar, ¿verdad? Este tipo de, este tipo de tarifa que es escalonado por horarios, ¿verdad? Acaba de cambiar, entonces esto habría que actualizar. Por eso, de nuevo, no vamos a meternos en los específicos, pero las categorías sí son similares a lo que encontramos en la práctica. El tipo de tarifa, por ejemplo, para este caso es media tensión horaria con demanda. Otro tipo de tarifas, ¿verdad? Más comunes son los de baja tensión. Entonces, baja tensión con demanda simple, por ejemplo. También está el de baja tensión con esquema de autoproductor, que es cuando ya nosotros tenemos algún tipo de generación solar, por ejemplo, en la casa, o si es un comercial o no es industria, ¿verdad? Sino Claro. si es algo más pequeño, también está el esquema con autoproducción, es otro tipo de tarifa a la que se maneja. Pero en general, en los esquemas comerciales industriales, estos son los parámetros que nosotros vamos a encontrar. También tenemos el tema de demanda en punta, que prácticamente se trata de la potencia que utilizamos en el periodo de punta, ¿verdad? O es decir, en las horas pico. Entonces, podría parecer algo de sentido común, pero sí, es más caro operar con una mayor potencia en horas pico, ¿verdad? Que en horas regulares del día, ¿verdad? O en horas de la madrugada, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, las empresas se tienen que adaptar y hacer que los consumos más grandes, en la medida de lo posible, ¿verdad? Se pudieran operar o se pudieran realizar en las horas del día o en la noche, ya después de hora pico, para evitarse, ¿verdad? Cobros elevados o excesivos que podrían estar asociados a una elevada demanda en hora pico, ¿verdad? O en punta. Tenemos también el tema de potencia de contrato. Esto se refiere a los kilowatts de potencia que nosotros tenemos disponibles para uso, digamos, según sea determinado por las capacidades de nuestra planta, como también por un histórico. La tasa municipal es algo que, pues, prácticamente es este porcentaje, tiene que ver con dónde estamos situados y es algo que también no se puede controlar ni hacer mucho al respecto. Tenemos el tema del factor de potencia, este sí es muy importante. El factor de potencia es un parámetro de calidad que pues prácticamente rige o nos da la relación que existe entre la potencia activa que consumimos y la reactiva que también consumimos o demandamos de la red. Entonces, cuando hay cierta desbalance, digamos, en la forma en que se consumen ambas potencias, este factor de potencia va a bajar de un valor establecido como mínimo, que es de 90% o 0,9, y cuando tenemos ese valor que se va por debajo de 0,9, pues ya eso implica una falta en la calidad de energía, como la estamos consumiendo, ¿verdad? De parte de la distribuidora, y eso nos viene con una penalización en la factura. Entonces, ese sí es un tema muy importante que hay que tenerlo presente, hay que saber a qué se refiere el factor de potencia y hay que saber si en el caso llegamos a tener un incumplimiento por este, que la solución, podríamos decir, es a través de elementos de corrección de potencia reactiva, como son los bancos de capacitores, ¿verdad? Si nuestra empresa ya cuenta con un banco de capacitores y nos encontramos con que estamos bajando del punto 9, eso quiere decir que algo está mal con nuestro sistema de banco de capacitores, ¿verdad? Entonces hay que entrar ahí a un tema de mantenimiento, de revisión o probablemente
aumentar la capacidad, aumentar las etapas, ¿verdad? De los capacitores para que ahora pues sí podamos llegar al mínimo requerido de 0.9. También tenemos la demanda máxima. Este es parecido al de demanda en punta, solo que este es a lo largo del mes. Entonces, demanda máxima es la potencia máxima registrada durante ese periodo de facturación, ¿verdad? Cuando esta también excede ciertos valores, entonces puede llevar a que nos corrijan o nos realicen un ajuste en la potencia contratada, ¿verdad? Al momento que nosotros estamos excediendo la demanda máxima mensual. Eh, y también tenemos por acá el detalle de porcentaje de pérdidas por transformación sobre energía y pérdida de potencia sobre demanda registrada. Eso ya es algo más técnico, digamos, y se relaciona con los costos de producción desde los centros donde se genera la energía, además como el uso y el transporte de la energía, ¿verdad? A través de los sistemas de transmisión de energía. Vamos a ver, creo que hay algunos comentarios acá en el chat. Vamos a revisar. Ok, son preguntas técnicas ahí que me está apoyando Alison. Gracias. Ok, entonces, de nuevo, esas son solo algunas generalidades respecto a la factura. Lo que nos interesa, ¿verdad? Principalmente es conocer la factura, llevar el detalle de esta y pues ya si nos toca meternos a resolver, ¿verdad? O averiguar sobre ciertos temas muy puntuales, es que ya tenemos que saber el desglose de las categorías e irnos hacia las posibles soluciones o correcciones que puedan estar relacionadas con un problema como el que les comentaba del factor de potencia, el exceso de potencia contratada, ¿verdad? Que ocurre cuando tenemos un máximo en la potencia demandada al mes, entre otros penalizaciones, ¿verdad? Que nos podrían resultar por ahí en el tema de la factura cuando no estamos cumpliendo con algo que respecta a la calidad de energía. ¿Ok? Entonces, es bien importante contar con dispositivos o sistemas de medición que de alguna forma, pues, nos soporten, ¿verdad? O respalden la información de consumo energético que nosotros llevamos adentro de nuestra organización o de nuestra empresa. De cajón vamos a tener un contador, ¿verdad? Que este pues es propiedad de la empresa distribuidora, ¿verdad? Pero pues también existe la posibilidad de nosotros instalar nuestros propios equipos de medición redundantes, ¿verdad? Ya sea para medir consumo de energía total, como también para medir procesos en específico, equipos en específico o incluso líneas de producción completas si se quiere realizar un análisis de consumo energético por cada sección o cada proceso dentro de la planta, ¿verdad? Entonces, el uso de dispositivos de medición es una herramienta, perdón, es una herramienta clave, ¿verdad? A la hora de ya estar aplicando el tema de eficiencia energética. Siempre se debe verificar que estos equipos de medición cuenten con su respectivo sistema de calibración, ¿verdad? En el caso que sea posible. Y también los temas de revisión, mantenimiento que conlleven, ¿verdad? Para mantenerse dentro de los límites, ¿verdad? De confiabilidad en cuanto a la medición que nos está enseñando. Esto no aplica solo para energía eléctrica, sino pues en general para todo tipo de medidores de consumo que apliquemos, ¿verdad? En proceso. Entonces, si son medidores de agua, si son medidores de combustible, por ejemplo, si son medidores de flujo, de vapor, etcétera, pues es importante que cuenten con su respectivo sistema de trazabilidad para mantenernos dentro de ciertos rangos de confiabilidad, ¿verdad? A la hora de nosotros estar tomando lecturas o tomando registros periódicos de estos equipos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, a partir del tema de facturas, ¿verdad? Y el registro de facturación, es muy importante que nosotros generemos eh, estos históricos, ¿verdad? Entonces, aquí en el ejemplo, tenemos, por ejemplo, para distintas plantas de producción, para oficinas administrativas y tenemos el consumo total.
Esto sería ideal en la manera de lo posible, ¿verdad? Si tenemos ese tipo de desglose por cada planta, por cada proceso, incluso el área de oficina separada. Esto lo podemos lograr a través del uso de medidores específicos, como en la diapositiva anterior, pero generalmente en la práctica tal vez va a ser más común que vamos a tener solo este dato total, ¿verdad? Y nos toca pues hacer algunas simplificaciones, algunos ejercicios teóricos para poder obtener estos otros subconsumos, digamos, de proceso eh, y poder hacer pues esa comparación de cuánto se está consumiendo en cada área. Entonces, si no tenemos los medidores específicos, tenemos que pasar a otro tipo de procedimiento más teórico, digamos, para poder hacer ese balance y tener ese alcance de poder ver en qué procesos se está llevando menor consumo y dónde hay más oportunidad de optimizar o de aplicar eficiencia energética, ¿verdad? Por decirles algo, en este caso, si estuviéramos implementando un proceso de aplicación de eficiencia energética, tendría mucho más sentido, ¿verdad? Y tendría mucho más potencial a obtener mayores cambios y mayores logros si nosotros enfocamos nuestros esfuerzos en lo que ocurre en la planta de producción. Uno, por ejemplo, a diferencia que si nos metemos, por ejemplo, a hacer un gran plan de mejora y un gran plan de eficiencia y de buenas prácticas solo en las oficinas administrativas. Si se dan cuenta, aquí tenemos 3.000, 4.000 kilovatios hora al mes, pero eso no se compara con los casi 400 o los más de 400.000 kilovatios hora que se presentan en la principal planta de producción. Entonces, si este fuera el caso que nosotros estamos analizando, yo les diría que primordialmente los esfuerzos se deberían concentrar en lo que ocurre acá en la planta de producción 1. Es donde vamos a obtener mayores resultados al momento ya de estar aplicando eficiencia energética. Pero ese tipo de información, ese tipo de análisis no lo podemos llevar a cabo si no comenzamos, ¿verdad? Primero llevando ese registro y trazando el histórico de consumo energético en un periodo establecido, ¿verdad? Entonces, aquí de nuevo recalcamos esto. Es importante contar con ese registro a lo largo de un periodo que nosotros mismos podemos establecer, ¿verdad? Puede ser 6 meses, puede ser un año. Idealmente lo queremos llevar mes a mes, ¿verdad? Y generalmente lo vamos a analizar anualmente para ir comparando cómo es el desempeño año con año. Aquí podemos ver otro caso. En este caso sí está, quiero ver. Sí, en este caso es una medición diaria que se tiene de consumo energético. Si lográramos llegar a este nivel de detalle, porque los equipos de medición nos lo permiten, esto es excelente, ¿verdad? Esto es óptimo al momento de querer encontrar mejoras, ¿verdad? Aquí fácil podemos detectar cuándo fueron los días de menor consumo, qué ocurrió en esos días. Si es algo relacionado con una baja producción, por ejemplo, podríamos esperar de que ahí los consumos sean menores. Pero si hay algún tema donde la producción de alguna forma se mantiene y en esos días tuvimos uno de estos mínimos o puntos bajos en el consumo de energía, ahí habría que analizar qué prácticas se realizaron, cómo se operó, ¿verdad? O qué se hizo diferente para lograr obtener pues una mayor eficiencia en esos días. Y lo mismo y viceversa, ¿verdad? En el caso de los máximos también nos ayuda a identificar y a poder preguntarnos qué ocurrió en esos días que se salió, digamos, de la curva normal de consumos y nos llevó a estos puntos máximos. Si es un tema solo de que aumentó la producción, aumentó la cantidad de personas que habían esos días en la planta o en la oficina, pues es algo que de nuevo tiene sentido. Pero si las otras condiciones o variables se mantienen, entonces estos puntos máximos sí son, sí levantan alerta, digamos, sí levantan algo de preocupación porque quiere decir de que no se operó de la forma más eficiente en esos días, pues eso nos conlleva a un consumo mayor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros podríamos idealizar de esperar, ¿verdad? Es tener este dato de consumo diario. No va a ser lo más común,
pero sí, si logramos implementarlo y llevarlo a la práctica, es algo de lo que nos va a brindar más valor y más capacidad de análisis. ¿Ok? Veamos ahora. Tenemos que recopilar también información de los equipos eléctricos. Entonces, como les había comentado, es ideal si nosotros tuviéramos ese tipo de dispositivos, ¿verdad? De medición que nos ayuden a llegar a este tipo de nivel de detalle, ¿verdad? Donde tenemos proceso por proceso, planta por planta o área por área. Pero cuando no tenemos esa capacidad, no tenemos ese nivel de equipos y de medición, ahí es donde entra otro tipo de herramientas, que eran los que les comentaba, herramientas más teóricas, ¿verdad? O más prácticas, digamos, respecto a cómo se distribuye el consumo de energía. Una de estas herramientas es el inventario de equipo eléctrico, que es algo, es una de las, ahí sí que herramientas básicas que nosotros aplicamos al momento de hacer auditorías energéticas, ¿verdad? Como la mayoría de las empresas, ¿verdad? No cuentan con esos sistemas específicos y segregados de medición de energía, nosotros nos tenemos que ir a este ejercicio práctico para determinar cuánto se está consumiendo en los distintos sectores o categorías de equipos eléctricos que existan en esa instalación. Entonces, un inventario eléctrico se va a ver algo como esto, ¿verdad? Como lo que tenemos acá, donde pues principalmente vamos a tener primero una clasificación por tipo de equipos eléctricos, digamos, que es esto a lo que llamamos subsistema, y ahí algunas de las más generales, ¿verdad? Tenemos iluminación, tenemos electrodomésticos, tenemos equipo de cómputo, climatización, o bombas, motores, compresores, ¿verdad? Que generalmente son los equipos que representan un mayor consumo en cuanto a potencia instalada. Luego podemos hacer también una segunda clasificación o segregación por área. Esto nos va a servir más adelante si nosotros queremos filtrar esta tabla, por ejemplo, y centrarnos solo en los equipos que estén ubicados físicamente en cierta área, departamento o cierta planta. Luego ya pasamos a la descripción específica de la carga. Por ejemplo, en el caso de iluminación, aquí en esta línea de la tabla estamos hablando de reflectores LED. Luego pasamos a la cantidad de equipos, la potencia nominal que estos tienen. La potencia generalmente es lo que nosotros expresamos en watts o en kilowatts. Esa es la unidad de potencia, pues que representa prácticamente la capacidad, digamos, que tiene el equipo de producir un trabajo. Y cuando esta capacidad está aplicada por un cierto periodo de tiempo, por una hora, digamos, estos watts se convierten en watts hora o kilowatts hora, que es la medida de energía. Entonces, la energía prácticamente es una carga de cierta potencia que se mantiene por un periodo de una hora. Eso es lo que se convierte en un kilovatio hora, ¿verdad? Eh, y luego, pues ya nos vamos con estos otros elementos que ya son más de los hábitos de uso que se le dan a los equipos. Entonces, aquí de manera muy general decimos que para estos reflectores LED se operan 4 horas al día y se utilizan 22 días al mes. Entonces, aplicando esta relación, que es una multiplicación prácticamente, es este valor por este valor, por este, dividido 1000. Eso nos brinda este valor final que aparece en la tabla, que es en este ejemplo de 35.2 kilovatios hora al mes. Entonces, aquí yo estoy proyectando al periodo de facturación, ¿verdad? Que es el que me aplica a mí la empresa eléctrica o Energuate o quien sea mi distribuidor, que es mensual, ¿verdad? Entonces, yo proyecto el uso de mis equipos, ¿verdad? Son mis 4 reflectores que están instalados en la oficina de gerencia. Yo estoy suponiendo, asumiendo o verificando con los usuarios de que se usa por aproximadamente 4 horas al día y se utiliza únicamente en los días hábiles. Entonces, si tenemos que se trabaja de lunes a viernes, generalmente en un mes eso se traduce a 22 días hábiles. Y esto por esto, por esto, por esto representa un consumo promedio de 35
0.2 kilovatios hora al mes. Entonces, este es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer con cada uno de los equipos y categorías. Estos inventarios se vuelven bien extensos, ¿verdad? Se vuelven un ejercicio, pues algo que sí lleva tiempo, ¿verdad? Lleva su trabajo y esfuerzo, pero pues la información que nos brinda, ya una vez trabajado con bastante detalle, es información de mucho valor, ¿verdad? Al final nosotros queremos llegar a algo parecido a esto, ¿verdad? Que ya es el inventario o la distribución del consumo de energía. Entonces, suponiendo que tenemos una factura que es de 1.500 kilovatios hora al mes, esto nos ayuda a traducir esos 1.500 kilovatios hora y saber cómo se consumen en las distintas categorías de equipos. Entonces aquí ya sabemos de que, ok, una parte importante se utiliza en la cafetera, por ejemplo, o en ciertos electrodomésticos. Otra parte también significativa está representada por los equipos de cómputo, computadoras de escritorio, laptops, impresoras, por ejemplo, y otros equipos de oficina. Aquí en menor proporción tenemos los compresores, el tema de iluminación con los reflectores LED y el aire acondicionado, que pues casi representa un 20%, tal vez también es otro subsector importante. Entonces, ya con la ayuda de esta información, nosotros podemos tener, ¿verdad? Como que ese panorama un poco más amplio de hacia dónde se está yendo el consumo de mi factura eléctrica y las acciones que nosotros podamos tomar o las buenas prácticas ya van a estar un poco más orientadas de nuevo a obtener los mejores resultados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo sé que mi programa de disminución o de eficiencia energética va a tener que ir orientado más al uso de equipos de cómputo, al uso de electrodomésticos y otros equipos eléctricos que pudieran haber, ¿verdad? Por ejemplo, la refri, el microondas, etcétera. Y en menor parte también al uso de aires acondicionados, ¿verdad? Entonces ahí, pues ciertas prácticas como usar el aire de una manera consciente, no mantenerlo encendido todo el día, ¿verdad? Si no es necesario, mantener puertas y ventanas cerradas si se está usando un aire acondicionado y también pues mantenerse verificando el tema del aislamiento, ¿verdad? De que no se esté escapando o se esté perdiendo el aire acondicionado, por ejemplo, por malos empaques o algo que haya defectuoso en las puertas, en las ventanas, etcétera. De manera similar a como lo hicimos con energía eléctrica, también es importante que llevemos este registro o esta trazabilidad en cuanto al uso o consumo de distintos combustibles que se puedan aplicar, ¿verdad? Para cubrir también el aspecto de energía térmica. Entonces aquí vamos a hacer también un registro y una tabulación similar a la que se hizo con energía eléctrica y necesitamos pues información clave principalmente de consumo. Entonces, por ejemplo, búnker, diésel, gasolina, gas propano y queroseno, cada uno expresado en su consumo, en sus unidades respectivas, galones, libras o galones, ¿verdad? Y en este caso también pues tiene una distribución por cada una de las plantas, procesos u oficinas administrativas, ¿verdad? En la manera de lo posible. Igual aquí también, si podemos hacer esa distinción de consumo en cada uno de los equipos o en cada una de las áreas o departamentos, eso nos va a brindar pues más detalle, ¿verdad? Y más capacidad de toma de decisiones inteligentes. Por ejemplo, en este otro ejemplo de un inventario ya específico, aquí vamos a ver de manera similar al inventario de equipo eléctrico, ya lo vamos a ver el consumo que se representa en ese equipo en específico. Entonces aquí ya no nos vamos por procesos, sino nos vamos ya específicamente a una máquina, a un equipo o a un vehículo en específico. Entonces podría ser, por ejemplo, una estufa de gas, podría ser, por ejemplo, una caldera operada con búnker o con diésel, podría ser un vehículo tipo pick-up o un sedán, etcétera. Y aquí el tipo de combustible y la cantidad o el consumo que se representa en el periodo que nosotros estemos pidiendo. Entonces, de la misma manera como hicimos para energía eléctrica, podemos hacer esto para consumidores de gas o de combustibles y podríamos nosotros
a partir de esto, trazar un balance de energía térmica para saber en dónde se está consumiendo más, en dónde se está teniendo un consumo tal vez exagerado o no significativo de cierto combustible y pues ahí hacer las correcciones a partir de ese análisis, ¿verdad? Entonces, el mismo concepto que se aplica para energía eléctrica lo podemos llevar también al uso o el consumo de combustibles de todo tipo. Entonces, una vez tenemos esa información, ¿verdad? Que es sobre históricos y sobre el inventario, ¿verdad? Detallado de consumo de equipos específicos. Ahora ya vamos a pasar a recopilar información también sobre los comportamientos y actitudes, digamos, del personal, es decir, los hábitos de uso que le dan a los recursos energéticos anteriores. Entonces, cómo se utiliza la energía eléctrica y cómo se utilizan los combustibles a partir de esos patrones de uso que le damos, en este caso, los usuarios, ¿verdad? Que somos los humanos. Entonces, veamos aquí. Esta información la podemos obtener de distintas formas. En general, nosotros podemos recurrir a métodos como, por ejemplo, levantar cuestionarios, levantar entrevistas o incluso evaluaciones al personal y así profundizar sobre las actitudes y comportamientos que ellos tienen al momento de operar los equipos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en el caso, si esta persona es la que opera el compresor y la que opera, por ejemplo, el tema de la caldera, entonces va a tener mucho sentido sentarnos y cuestionarlo a él y entrevistarlo. Obviamente esto se tiene que manejar de una manera pues positiva, de una manera asertiva, que la gente pues comprenda que no se les está atacando, no se les está amenazando de ninguna forma, sino que pues solo es información que busca la mejora, ¿verdad? De los procesos. Entonces, a través de este tipo de cuestionamientos y entrevistas, nosotros vamos a saber, ok, ¿cómo opera usted este equipo? ¿A qué hora lo pone a marchar en la mañana? ¿Qué sucede cuando usted se va a almorzar? ¿El equipo se queda trabajando? ¿Cuál es el procedimiento? ¿El equipo se apaga? ¿Qué sucede cuando hay un apagón, por ejemplo? ¿Cuál es el procedimiento que usted sigue? Todo ese tipo de preguntas, ¿verdad? Que nos lleven a obtener esos detalles específicos sobre cómo se utiliza este equipo y cuál es ese uso de energía que se le da con el día a día, ¿verdad? No vamos a lograr tener un patrón definitivo respecto al uso que se le da a cada máquina día con día, porque para eso tendríamos que tener ya sea una persona vigilando eso o un equipo de medición, ¿verdad? En cada uno de los equipos para llegar a aterrizar esa información al 100%. Pero aquí la idea pues es acercarnos lo más que se pueda, ¿verdad? A ese uso real y encontrar ahí ciertas deficiencias o ciertos malos usos, digamos, que se les podría estar dando para lograr, pues, darle la retroalimentación a la gente y, pues, lograr corregir eso y volver esos equipos o esos procesos más eficientes. Por ejemplo, estas son algunas de las preguntas o cuestionamientos que podríamos llegar, ¿verdad? Dependiendo del área y la persona que se esté interrogando. Usted deja las luces encendidas cuando se abandona una sala y esta se queda vacía. Por ejemplo, eso es algo muy común cuando estamos en un ambiente administrativo, ¿no? Usted sigue los procedimientos con los equipos, máquinas e instalaciones. Cuando se cuenta con manuales y procedimientos ya establecidos, hay que ver si se están apegando a estos. ¿Usted cree que las temperaturas de regulación del aire acondicionado son correctas? Esto podría darse, ¿verdad? Es el tipo de problema que a veces se presenta cuando tenemos espacios compartidos y a veces el tema del control del aire acondicionado pues se vuelve algo controversial, ¿verdad? Porque cada quien tiene su propia perspectiva respecto a qué es cómodo y qué es demasiado frío, demasiado caliente. Entonces, a veces si dejan el control o si el equipo está libre para que haya esa manipulación de la temperatura, tenemos de que pues le están subiendo, le están bajando y digamos, moviendo el set point según lo que a la persona
le parezca más conveniente en ese momento, ¿verdad? Entonces, ese es un caso que podría surgir y muchas veces eso es lo que causa que pues estos controles, ¿verdad? De aire acondicionado de temperaturas estén bloqueados o estén bajo llave, ¿verdad? Para que solo sea pues, la persona de mantenimiento o alguien que ya haya estandarizado, ¿verdad? Como que cuál debería ser el parámetro, la temperatura correcta y pues que se trate de mantener dentro de eso. Eh, ¿Crees que se puede ahorrar energía en la empresa? Pues también es importante recabar ese tipo de ideas, ¿verdad? A veces las personas que están más al lado, ¿verdad? De la operación y de la maquinaria son los que tienen esas mejores ideas, esta innovación y este concepto de cómo es que esto trabaja realmente en el día a día y dónde es que están ahí implícitas, ¿verdad? Las oportunidades de mejora o de ajuste de ciertos parámetros o la forma de hacer ciertas cosas que van a lograr obtener un uso más eficiente. Y, por ejemplo, estarías a favor de organizar campañas en la empresa para reducir el consumo de energía, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, una vez ya recopilamos la información técnica, el historial, y pues ahora ya pasamos a recopilar la información práctica, ¿verdad? Y el uso puntual que cada una de las personas le da a ciertos equipos o a ciertos procedimientos. Ahora ya pasamos a recopilar toda la información y analizar los datos finales que obtengamos, ¿verdad? Entonces, aquí ya nos metemos de manera detallada a toda la información que recopilamos anteriormente. Con los datos obtenidos, nosotros podemos llegar a generar un control de procesos energéticos donde podríamos optimizar ciertos parámetros para mejorar el consumo. Nos podemos ya trazar metas de mejora en cuanto a la eficiencia de procesos enfocadas, ¿verdad? Principalmente va a ser reducción de consumo de energía eléctrica, reducción de quema de combustibles, ¿verdad? Aquí muy importante es generar, para poder tomar estas decisiones, nosotros tenemos que generar indicadores, ¿verdad? Que sean afines o acordes a lo que estamos trabajando, que es energía. Entonces, ahí hablamos de indicadores energéticos o indicadores de desempeño energético. Entonces, queremos comparar la variable de energía que estemos utilizando, ya sean los kilovatios hora o pueden ser los galones de cierto combustible, las libras de gas propano, por ejemplo, y queremos comparar eso contra una unidad productiva o una unidad que nos haga más sentido para generar un indicador. Entonces, por ejemplo, podría ser kilovatios hora por unidades de producción, kilovatios hora por cajas producidas, por lotes producidos. Kilovatios hora puede ser también por servicio ejecutado, cuando es algo más orientado a servicio. Podría ser también uso de combustibles por persona, ¿verdad? Podría ser otro caso. Cuando trabajamos en oficinas, por ejemplo, en un ambiente administrativo, a veces los indicadores de desempeño energéticos se relacionan respecto a la cantidad de personas o también puede ser a un área física, ¿verdad? Entonces pueden ser kilovatios hora consumidos por metro cuadrado, ¿verdad? O kilovatios hora consumidos por persona, por colaborador, digamos, por cabeza. Entonces, en esta parte es donde, pues bueno, ya trabajamos la información anterior y la comparamos contra otra variable de interés. Como les decía, principalmente va a ser productivo. Y entonces ya podemos hacer la comparación, ¿verdad? Podemos crear estos históricos, pero ya no solo con consumos, sino ahora con indicadores, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo reducir un consumo pasamos de 1000 kilovatios hora a 900 kilovatios hora al mes. Eso está bien, pero es relativo, porque es respecto a qué tanto se hizo ese mes, qué tanto se logró de las metas, qué tanto se produjo. Si no tenemos ese punto de comparación a través de un indicador de desempeño energético, realmente no podemos medir qué tanto éxito estamos obteniendo a través de nuestras distintas acciones de eficiencia energética.
Entonces, muy importante es traducir la información anterior y convertirla en indicadores de desempeño energético. ¿Ok? A partir de eso, pues nosotros ya pasamos a la acción, ¿verdad? Ya pasamos a ejecutar mejoras y planes de acción, ¿verdad? La idea es lograr obtener estas reducciones que de alguna forma van a conllevar, obviamente, un ahorro, una reducción económica, digamos, en lo que esté asociado al cierto recurso, ya sea energía eléctrica o combustibles, pero también va a llevar un impacto ambiental positivo, ¿verdad? Porque vamos a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea por los kilovatios hora de consumo de energía eléctrica o por los galones de cierto combustible que ya no se están quemando. Los planes de acción tienen que llevar, pues, estos elementos, ¿verdad? Que son muy básicos cuando estamos trabajando en sistemas de gestión. Tenemos que tener objetivos, ¿verdad? Que sean medibles, alcanzables, que sean conocidos. Se debe trazar cierta periodicidad, ¿verdad? En cuanto a las mediciones o en cuanto a los objetivos, ¿verdad? Tienen que tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Podemos trazarlos semestrales, mensuales, por cada trimestre para los que trabajan bajo este esquema de Q1, Q2, Q3, etcétera. Pueden ser objetivos anuales también, puede ser el año fiscal. Ahí cada quien lo maneja a su mejor conveniencia. Los planes de acción también van a llevar definidos quiénes son los responsables, ¿verdad? Sobre quién cae cada una de estas acciones. En los casos que sea necesario, cuál es el recurso que se tiene que invertir, ¿verdad? Para que esto ocurra. Pues a veces solo es necesario el tiempo, ¿verdad? Es decir, horas hombre, ¿verdad? De nuestro personal, de los supervisores, de la gente que está involucrada en el plan de eficiencia energética, pero a veces los cambios sí requieren adquirir nuevo equipo, sustituir tecnologías, hacer un cambio de infraestructura pues total, ¿verdad? En cierto proceso. Y pues eso tiene que estar contemplado en los planes de acción antes de llevarlos a la práctica, antes de ejecutarlos y pues antes de que se autoricen, ¿verdad? Hay que ver si es rentable, ¿verdad? Cierta implementación o cierta acción de eficiencia energética. Y pues al final vamos a tener también cuál es el ahorro previsto. El ahorro se va a traducir en kilovatios hora, por ejemplo, y luego eso se convierte en quetzales o en dólares o en la moneda que ustedes manejen, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas acciones concretas, ¿verdad? Que podrían salir en los planes de acción? Como les mencionaba, sustitución de tecnologías, por ejemplo. Eh, Algunas pueden ser solo buenas prácticas. Pero algunos de estos ejemplos de acciones concretas, una clave es el tema de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, para mantener eficiencia y para mantener operatividad en ciertos equipos, el tema de mantenimiento preventivo es básico, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener sí o sí. Tenemos que evitar a toda costa recurrir solo a los correctivos, ¿verdad? El mantenimiento preventivo debería ser el mínimo e idealmente deberíamos tener el alcance, ¿verdad? Y la posibilidad de aplicar algún tipo de mantenimiento predictivo, como podría ser el caso de termografías, por ejemplo, el caso de análisis de vibraciones, un análisis ultrasónico en motores, por ejemplo. Son otro tipo de análisis que nos ayudan a identificar potenciales problemas antes, mucho antes de que estos ocurran, y esto de alguna forma nos ayuda a prolongar el tiempo entre mantenimientos preventivos y eso pues también se traduce en una mayor eficiencia y en un ahorro, ¿verdad? Asociado a dichas actividades. Entonces, idealmente tener un predictivo, pero si no es posible, tener por lo menos un programa de mantenimiento preventivo o mantenimiento programado, como se le llama también. Entonces, algunos tipos de mantenimiento que existen ya específicos, ¿verdad? Para cierto tipo de maquinaria, tenemos pues las rutas de inspección, tenemos los temas de lubricación, de engrase, medidas y ajustes, por ejemplo, la alineación, la holgura, la separación que existe entre piezas, el reemplazo de piezas,
el registro de deterioro del equipo, pues hay ciertos equipos que de alguna forma se puede ir midiendo el desgaste que presentan hasta que eventualmente pues dejan de cumplir su función. Y el mantenimiento predictivo que les comentaba, tenemos otro tipo de técnicas un poco más avanzadas que generalmente llevan el uso de equipos especializados y ahí tenemos el ultrasonido, la termografía, la medición de ruido, de niveles de ruido. Esto va relacionado con el análisis de vibraciones también y el análisis de aceites o de grasa que puede ocurrir también con esquema de equipos también rotativos o transformadores también. Es algo que es importante el análisis de aceite. Y luego, otro tipo de acción concreta que nosotros podemos aplicar es el tema de capacitación y concientización al personal. Entonces, es bien importante hacerles o que las personas tengan bien en claro cuál es su responsabilidad respecto a la gestión energética adecuada. Entonces, todos tenemos un papel, en algunos casos de menor o de mayor impacto respecto al uso de energía, pero pues es bien importante que según las áreas y según esa importancia que esas áreas tengan en el consumo energético global, pues se realicen estas concientizaciones y estos refuerzos muy enfocados a lo que esta persona puede realizar y es capaz de controlar dentro de su entorno y de su esquema, ¿verdad? Entonces aquí hay que reforzar las buenas prácticas, ¿verdad? Hay que reforzar también el tema del uso adecuado de los equipos, el tema de seguir procedimientos, ¿verdad? Y de operar los equipos, digamos, dentro de lo que está permitido y dentro de lo que está considerado como eficiente o como, pues sí, por decirles algo, es una práctica muy común, o bueno, tal vez no tan común, pero es algo que me he encontrado personalmente en múltiples ocasiones, es cuando en una empresa, pues, de cierto tamaño, una industria de cierto tamaño, ellos cuentan con un sistema de aire comprimido que se usa para operar ciertos equipos neumáticos, ¿verdad? Entonces, hay una línea de aire comprimido que pasa por toda la planta, pero pues hay ciertas áreas que son muy calurosas y a veces el personal no tiene un ventilador o no tiene eh, pues algo que los refresque a la mano y pues a veces ¿qué hacen? Usan la manguera de aire comprimido y con el aire comprimido se están sopleteando, digamos, o se están refrescando. Entonces, pues es un mal uso, ¿verdad? De un recurso energético, en este caso es energía eléctrica para operar el compresor y yo estoy aquí desperdiciando el aire comprimido y pues me lo estoy echando para refrescarme, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que llegar a identificar. Obviamente se adapta y se adecua a las distintas áreas, actividades y a los distintos equipos con los que esas personas interactúen, ¿verdad? Pero pues sí es algo común de que a veces los equipos no se utilizan para lo que están diseñados, ¿verdad? Y eso resulta en un exceso, perdón, en un excesivo consumo de energía, ya sea eléctrica o térmica. Entonces, buenas prácticas, ¿verdad? Se deben reforzar las buenas prácticas, las más comunes, ¿verdad? Que son, pues, apagar la luz cuando estoy afuera, apagar el aire acondicionado si no hay nadie dentro de la sala y se cuenta con el control. Eh, en los equipos de cómputo, por ejemplo, establecer descansadores de pantalla o establecer que los equipos hibernen después de cierto tiempo y pues esto de alguna forma reduce también su demanda de energía, ¿verdad? Esto es algo muy puntual, ¿verdad? También hay que tomarlo en cuenta, el tema de aislamientos, eh, aislamiento térmico, ¿verdad? Es muy importante, depende mucho de la instalación, pero el aislamiento en paredes, en muros, en techos, incluso en el suelo, es algo que le da una eficiencia energética superior, ¿verdad? Cuando contamos con este tipo de herramientas, logramos obtener mejores condiciones térmicas, logramos obtener un mayor control de temperatura, ¿verdad? Cuando son espacios climatizados o espacios muy críticos. Y obviamente nos da también más protección en cuanto a la variabilidad del clima.
Entonces, por ejemplo, una instalación bien aislada va a lograr retener el calor adentro en temporadas más frías y va a lograr mantener el calor fuera, ¿verdad? O reflejarlo en temporadas más calurosas, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala, por el tipo de clima que se maneja, ¿verdad? Que es algo tropical, digamos, o es algo tan inusual, no tenemos tan marcado el tema de un invierno y un verano y estas otras temporadas intermedias. Aquí no es tan común, por ejemplo, en los hogares o en las residencias de que tengamos aislamiento térmico. Yo creo que es rarísimo acá, ¿verdad? Pero luego nos enfrentamos con condiciones como este clima que se está viviendo en estos días y pues ahí vemos de que, pues sí, va, realmente aquí no estamos preparados, ¿verdad? No tenemos la infraestructura para aguantar ciertas condiciones climáticas extremas, ¿verdad? Y pues estas son algunas de las prácticas. Obviamente esto se aplica a un nivel ya industria, ¿verdad? Pero el concepto es el mismo, ¿verdad? En cuanto a aislamiento térmico. Con los sistemas de vapor, aquí pues hay otro montón de consideraciones de eficiencia a tomar en cuenta, pero pues obviamente la eficiencia en el quemador, ¿verdad? Del equipo. Ahí estamos hablando de pues hacer ajustes en la operación, regular la mezcla de aire-combustible, verificar el tema de sensores, verificar ahí los sistemas de control o los set points que se manejen. Eh, También hay que ver posibles pérdidas, posibles fugas que se pudieran estar dando, posibles purgas no controladas en los sistemas de vapor o en las calderas. Y pues ahí generalmente recomendado hacer una verificación de eficiencia en la combustión, que es una medición de gases que se realiza a la salida o en la chimenea del equipo. Entonces, eso también nos da otros indicadores y otros índices respecto a qué podemos hacer en la operación para ajustar y reducir las emisiones al ambiente, como también aumentar la eficiencia en la quema de combustible de estos equipos, que se traduce en un ahorro de combustible y pues eso también en una reducción de emisiones a la atmósfera. En el caso de iluminación, pues también es un tema que da para eh, utilizar la luz natural en la medida que al menos como utilizarse a través de temporizadores o en el caso de iluminación tenemos las que comúnmente se conocen como fotoceldas, donde pues sí, a no ser este sensor de Disculpa, Mario, creo que se nos detecta está yendo un poco el audio. no hay luz solar y enciende la lámpara. Sí, fíjate que sí me salió el mensaje que está un poco inestable el internet acá, pero Yo creo que por el momento ya mejoró. Podemos sí, probar. voy a seguir. Ya me faltan 5 minutos. Ya me pasé un poquito, pero ya me faltan 5 minutos. Si continúo, yo me, yo comparto de mi teléfono. Ajá. Solo me indica así, malo. Creo que se nos sigue trabando un poco todavía. Sí, ¿verdad? Mm. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchas bien ahí? Listo, ahora sí te escuchamos bien. Sí. Ok. Voy a Sí, ya tratar. estamos bien. Ok. Bueno, sigamos pues. Ok. Entonces, de iluminación pasamos a equipos informáticos o equipos de cómputo. Conocemos
lo que les comentaba de el tema de hacer que los equipos hibernen o que los equipos descansen la pantalla después de cierto tiempo. Eh, También pues ya obtener equipos que de alguna manera tienen cierta rating de eficiencia, ¿verdad? Que consumen menos, que se cargan más rápido, por ejemplo, en el caso de las laptops. Y también relacionado a otros equipos como las impresoras y faxes, podríamos mencionar como el uso de cartuchos recargables, ¿verdad? Eso nos ayuda a reducir el residuo, ¿verdad? Relacionado a los cartuchos de toner. Y también minimizar el uso de papel al momento de las impresiones, ¿verdad? Reciclando el papel, nosotros, pues primero nos evitamos la generación de un recurso, perdón, la generación de un residuo y también nos ahorramos energía, ¿verdad? A la larga, si utilizamos un papel de ambos lados de la cara, nos estamos ahorrando un papel nuevo que pues para generar ese papel o esa resma de papel fue necesario una cantidad importante de agua, de energía eléctrica y de combustibles, entre otros recursos. Entonces, ese tipo de otras medidas pues son favorables y ayudan en otros elementos que no son solo energía eléctrica. En el caso de maquinaria, por ejemplo, aquí podemos hablar como el uso de motores de eficiencia premium o de eficiencia superior. Cuando existen motores que están sobredimensionados, ¿verdad? A veces puede darse el caso que estemos trabajando en una máquina con un motor 10 caballos o 20 caballos sobre la potencia que realmente requiere el proceso, pues eso es algo que nos podemos ahorrar, ¿verdad? Al hacer el ajuste adecuado de la potencia del motor que debería operar en esa máquina. Pues sí, recurrir a los equipos de alta eficiencia, recurrir a los equipos que controlan la velocidad de motores, como variadores de frecuencia, arrancadores suaves, entre otro tipo de equipos. Esto también nos representa un ahorro energético. En el caso de maquinaria como, por ejemplo, sistemas de refrigeración eh, o sistemas de vapor también, como ya mencionamos en el anterior, mantener el tema de temperatura, elementos de control y todo lo que es regulación en buen estado, mantener las puertas cerradas o con cortinas, como se les llama comúnmente, cortinas flexibles, y mantener el aislamiento y toda la hermeticidad óptima, ¿verdad? Entonces, ahí muy importante con el tema de sistemas de refrigeración, cuartos fríos, cuartos congelados, y equipos de aire acondicionado en general, ¿verdad? Son los mismos principios que aplican a todos estos, a todo este tipo de equipos. En el caso de transporte, pues bueno, también otro montón de ideas que se nos podrían ocurrir. Concientización en cuanto al uso de los vehículos. Acá en el país es muy común que en la mañana todos salimos con nuestro vehículo y pues vamos una persona en el vehículo. Entonces, incentivar de alguna forma el carpooling o el compartir ruta, digamos, en la manera de lo posible. También utilizar, si vivimos cerca, ¿verdad? Si se nos facilita, utilizar transporte alterno, como podría ser el uso de bicicleta, el uso de moto, por ejemplo. Utilizar el transporte público, si de alguna forma nos es conveniente y pues podemos tomarlo para llegar a nuestro lugar de destino, ¿no? Son algunas medidas o acciones en generales que podríamos tomar respecto al tema de transporte. El uso de combustibles alternativos también, la migración de equipos de combustión a vehículos eléctricos, también esa podría ser otra idea. Aquí tenemos la conocida ahora como arquitectura bioclimática. Esto tiene que ver pues ya con el diseño de estructuras y de edificios donde el elemento ambiental se considera desde, ahí sí que desde los planos, ¿verdad? Desde la base. Entonces, en este caso el diseño se hace pensando en lograr optimizar y aprovechar todas las condiciones del entorno, ¿verdad? Con el fin de lograr mejorar la situación de confort térmico,
en el interior del edificio y minimizar el gasto de energía que pudiera conllevar, por ejemplo, el uso de equipos de aire acondicionado o de calefacción. Si el edificio o la estructura de alguna forma está diseñada desde un inicio con cierta orientación, si se dan cuenta acá, respecto al uso del sol, el aprovechamiento del sol y de las horas de sol a lo largo del día, eso nos va a minimizar a largo plazo el consumo energético de ese edificio, ¿verdad? Para todo lo que tenga que ver con climatización y optimización del ambiente en interiores. Entonces, estos pues ya son eh, estrategias pues ya un poco más optimistas, más visionarias, si lo quieren ver así, ¿verdad? Es algo que tal vez no lo podemos adaptar si estamos en un edificio ya construido, pero es algo que se puede tomar en cuenta cuando un proyecto está marchando desde cero. El tema de la factura, como ya lo habíamos dicho, pues aquí solo es recalcar y conocer los distintos elementos del desglose de la factura y saber identificar cuando aparecen estas penalizaciones o incumplimientos. En la factura lo detalla como incumplimientos por la NTSD. La NTSD son las normas técnicas del servicio de distribución, son las normas dictadas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y ahí están los distintos conceptos de calidad de energía que les mencioné anteriormente, como el caso del factor de potencia, que tiene que estar arriba de 0.9. Entonces, si en nuestra factura vemos incumplimiento, multa o penalización por algo relacionado a la NTSD, entonces hay que entrar a analizar ahí qué es lo que está ocurriendo, en cómo yo consumo la energía y cómo eso me está resultando en una multa económica, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo corregir? En el caso de la generación, pues de alguna forma, si nosotros estamos optimizando el uso de energía eléctrica, ¿verdad? Podemos hacer ciertos ajustes en cuanto a estos otros recursos. Bomba, cisterna, tanque elevado, distribución de agua, nos podría llevar a un uso innecesario, ¿verdad? O excesivo o una pérdida del recurso hídrico. Entonces, es bien importante ahí llevar el control de esto. Cuando el consumo de agua es uno de los elementos más críticos o es uno de los elementos importantes en la operación de nuestra organización o empresa, tenemos que analizar la parte energética que va asociada a ese sistema de consumo y distribución de agua. Entonces, un pozo sumergido, por ejemplo, si un tanque elevado, tenemos que conocer todos esos elementos y ver si se están operando de manera correcta o dónde podría estar ocurriendo alguna pérdida del recurso. Por último, el tema de uso de energías renovables, como se los mencioné, ¿verdad? Podemos aplicar ciertas tecnologías ya actualmente. Lo más común que vamos a encontrar es el uso del solar, ¿verdad? Solar fotovoltaico, donde pues sus principales usos los vamos a encontrar ya sea en generación con paneles solares fotovoltaicos, como también con el tema de calentadores solares. Entonces, pues ahora se puede sustituir un calentador tradicional que antes era con resistencias eléctricas, ahora se puede operar pues un calentador solar que representa un consumo energético mucho menor, ¿verdad? Mucho más eh, significativamente menor que un calentador de resistencia. Algunas otras que podrían mencionarse, aunque tal vez no las vamos a ver tanto en aplicación, sería, por ejemplo, la hidroeléctrica, porque pues sí se utiliza como medio de generación a nivel país. Tal vez a pequeña escala no lo podríamos lograr, aunque pues sí existen, ¿verdad? Microgeneradores, ¿verdad? Existe la capacidad pues de instalar una microplanta generadora cuando tenemos esa oportunidad y el acceso al río, como también el caso de la eólica, ¿verdad? O las turbinas de viento, pues estas, a pesar de que generalmente también existen solo como medios de generación masiva, digamos, como plantas generadoras, también existen ciertas turbinas comercialmente disponibles que pues son
imagínense uno de estos veleros, ¿verdad? Que apuntan hacia el norte, ¿verdad? Son turbinas pequeñas que se pueden instalar, por ejemplo, en una granja o en el techo de una casa, pues no tan grande. Y eso nos puede generar, pues tal vez no algo significativo, pero la energía para alumbrar, por ejemplo, la iluminación exterior, ¿verdad? Por ejemplo, o para cargar un par de baterías, ¿verdad? Podría ser a lo largo del día. Beneficio que presentan las energías renovables, creo que pues esto ya es algo que conocemos, ¿verdad? Que está de más decirlo. Ahorros importantes en la operación, ¿verdad? El ahorro a largo plazo es significativo. Cero emisiones locales, ¿verdad? Cuando hablamos de energías renovables, eh, no vamos a tener una quema de combustible acá en el sitio, no vamos a tener una emisión de CO2 ni de algunos otros gases nocivos o compuestos orgánicos. Entonces, en la operación, estas presentan cero emisiones locales. Y pues también, si lo quieren ver así, un tema también de responsabilidad social empresarial, un tema de imagen pública. El uso de energías renovables, pues definitivamente mejora la presentación o la imagen corporativa que una empresa pueda presentar hacia afuera, ¿verdad? Y pues aquí las que les mencionaba como algunas de las tecnologías más comunes en cuanto a renovables, tenemos las placas fotovoltaicas, le llaman acá, que pues serían los paneles solares fotovoltaicos que utilizamos para generar energía en casa, por ejemplo. Aerogeneradores eólicos, si se dan cuenta, este es uno de los que les mencionaba que pues no son turbinas masivas, ¿verdad? Sino que de alguna forma se pueden implementar a nivel personal, digamos, o a nivel un poco más comercial, un poco más pequeño, se pueden implementar estas. Y también tenemos el concepto de la aerotermia. Este pues es prácticamente es una aplicación del ciclo termodinámico. Imagínense que es como un aire acondicionado ecológico, digamos, que utiliza una mezcla de energía eléctrica, pero también utiliza la humedad y la temperatura del aire para brindar calefacción o aire acondicionado a un ambiente. Entonces es una tecnología híbrida, digamos, donde mezclamos ambos componentes para no condicionar el aire o no solo calentar a través de una resistencia o a través de un sistema tradicional de compresor, ¿verdad? Como son los aires acondicionados, sino es una mezcla donde se utiliza temperatura y humedad del ambiente y un poco de energía eléctrica, que dice menos del 30% de energía que se toma de la red. ¿Ok? Por último, al analizar los resultados, ¿verdad? De las acciones que hayamos tomado anteriormente, tenemos que evaluar ya el plan y determinar si se han logrado alcanzar objetivos, si se llegan a alcanzar, pues, perdón, si no se llegan a alcanzar estos objetivos, determinar las razones, ¿verdad?, por las cuales no se alcanzaron, qué ajustes hay que hacer, qué desviaciones hay que corregir, ¿verdad? Y cuál sería el nuevo ciclo, ¿verdad? Aquí estamos hablando del ciclo de mejora continua, prácticamente. Entonces es, primero vamos a medir, primero vamos a tomar registros, primero vamos a evaluar, luego ya nos vamos a trazar los planes de acción, los planes de mejora, y luego de ejecutados esos planes de acción y de haber pasado un tiempo racional para, pues, lograr visualizar estos resultados, ya pasamos a una evaluación y a definir qué funcionó, qué no funcionó y cómo cierro el ciclo, cuáles son las nuevas prácticas o los ajustes que tengo que realizar para que ese plan funcione, pues si no funcionó este semestre, en el siguiente año o en el siguiente periodo, cómo voy a obtener mejores resultados. Obviamente no va a ser dejando todo igual, ¿verdad? Sí, siempre hay que hacer correcciones, hay que algunas acciones es probable que haya que eliminarlas, ¿verdad? No, no lograron ningún resultado o el resultado fue mínimo para el esfuerzo que se invirtió en ellas. Entonces, muy importante al final hacer este ejercicio de análisis respecto al plan de acción que nosotros nos hemos trazado anteriormente.